Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, Iglesia Cristiana Costa Rica, y hoy en su sección Viviendo la Verdad. Hoy vamos a ver Conociendo al verdadero Dios. ¿Y por qué es importante hablar de conocer al verdadero Dios? Pues realmente en la actualidad nos topamos con muchas personas que hablan de que yo creo en Dios a mi manera y que todos creemos en un mismo Dios, cuando realmente eso no es cierto. El único Dios verdadero al que debemos conocer es el que nos muestra la palabra. Y ahí en la palabra encontramos también cómo quiere que nosotros le sirvamos, porque no es solamente un Dios de amor, alcahuete, que realmente nos va a permitir todo y que aún así nos sigue amando. Eso no es lo que muestra la palabra. Y de ahí la importancia de cómo conocer al verdadero Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través del estudio de la palabra. La Biblia como fuente principal de conocimiento de Dios, y eso nos lo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pablo le escribe a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y para esto, obviamente, pues para eso debemos tener entonces una Biblia. Dentro de eso también hay Biblias de estudio, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, etcétera. Pero la importancia de esto es que a través de la palabra debemos meditar en ella y tratar de aplicarla en nuestra vida diaria. La Biblia como tal no es un libro para leer, sino para vivir. Y de hecho lo que nos muestra la Biblia es el plan de Dios en nuestras vidas. Pero para que nosotros podamos entender la palabra, algo que es muy importante también y es la práctica de la oración. ¿Y por qué es importante? Porque la oración es la comunicación directa con Dios. En Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que orar al Señor. Y para esto, pues obviamente nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó cómo orar en el Padre Nuestro, donde nos recuerda que debemos honrar al Padre sobre todas las cosas, sabiendo que Él está en el cielo y que su voluntad tiene que ser hecha en la tierra. No nuestra voluntad, no es lo que nosotros queremos, sino la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Él lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento, nos enseña su palabra, y aparte de eso también que estemos en el futuro reino con nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto debemos tener frutos dignos de arrepentimiento. Hay diferentes tipos de oración: para adoración, confesión, petición, intercesión y acción de gracias. Lo importante es que tenemos que aprender a orar, porque a través de ellas que también nosotros vamos a pedirle, por ejemplo, que nos dé discernimiento, que podamos aprender a entender su palabra y discernir eh, que lo que nos dicen o lo que nos han enseñado, si bien es cierto, es lo que dice la palabra. La importancia de la constancia en la oración y la actitud de corazón es importante para que podamos realmente no solamente tener esa comunicación con Dios, sino que realmente podamos tener esa comunión que es importante, esa paz, ese equilibrio que también Jesús practicaba. De aquí que la oración como tal es el medio por el que nos comunicamos con Dios. Hay una advertencia también importante acerca de por qué es importante que nosotros debemos estudiar de la palabra, hacer oración, y dentro de eso también entonces tratar de conocer al verdadero Dios. Tiene que ver con Jeremías 17:5, que nos dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, esto de maldito el varón que confía en el hombre es que cualquier cosa que nos digan no tenemos que creerla porque alguien nos lo dijo. Es porque escrito está, porque está en la palabra, porque realmente nosotros tenemos que ir a buscar y entender. Entonces, algo que es importante con esto, y más en estos tiempos, es no confiar en la sabiduría humana o en las ideologías del mundo. Estamos en una época muy peligrosa en ese sentido. Depender de Dios y buscar su guía en todas las áreas de nuestra vida es lo más importante. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en el hombre. Y para esto entonces, ¿cómo debe ser nuestra forma de ser? Pues nos dice en Hechos 17:11:
Y esto es cuando Pablo llega a Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solitud, escudriñando, o sea, verificando que en la palabra, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, o sea, lo que les decía Pablo, si realmente estaban en la Biblia, y es la actitud que nosotros deberíamos tener. Escudriñar las escrituras para comprobar la veracidad de lo que se nos enseña. Ser como los bereanos, los de Berea, los judíos en Berea. No aceptar ciegamente cualquier enseñanza, sino examinarla a la luz de la palabra de Dios. Esa es la actitud correcta que debemos tener. Desarrollar un espíritu crítico y discernidor. No nos conformemos con lo que nos dicen, investiguemos, y en este caso cada uno, o sea, por nosotros mismos, por nuestra cuenta, debemos investigar. ¿Y por qué es importante esto? Porque bueno, hay un plan de Dios, como lo mencionábamos al principio, que es la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo, su venida y como tal para que Él venga a reinar. Y en esa promesa como tal, debemos vivir con la esperanza y la expectativa de su regreso. La importancia de estar preparados para su venida. Hay que recordar que este tiempo presente, que muchas veces se equivoca la gente, cree que es un tiempo para vivir, para disfrutar y hacer lo que uno quiere. No. Realmente a través de su la palabra entendemos de que para conocer al verdadero Dios, en su palabra nos enseña a nosotros de que estamos en un tiempo de preparación. Muchas veces también se habla que somos peregrinos. ¿Y por qué somos peregrinos? Porque realmente somos ciudadanos del futuro reino y en este momento que es de transición es una preparación para nosotros para ser reyes y sacerdotes, dice su palabra. Cristo viene pronto. Vivamos con esperanza. Entonces, debemos resaltar la importancia de buscar a Dios con todo nuestro corazón, profundizar nuestra relación con Dios, que se logra a través del estudio de la Biblia, la oración y la obediencia a su palabra. Recordar que en ella encontramos la esperanza gloriosa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que aprendamos a conocer al verdadero Dios, que es el Dios que nos enseña su palabra, no lo que nos han contado. Que esté muy bien. Esperamos vernos en una próxima entrega.